worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Nos han enseñado que siempre que oramos Dios va a decir sí. Y cuando Dios dice no a algo, nos desanimamos. Incluso muchos cristianos han vuelto atrás, simplemente porque estaban esperando que Dios le dijera sí a todo. Y nos enseñaron que con la fe yo puedo obtener todo lo que yo quiera. Y eso, digamos que no es del todo cierto, porque hay algo que es mayor que nuestra fe y tiene que ver con la soberanía de Dios. Hay cosas que le vamos a pedir a Dios y que quizás podemos tener toda la fe del mundo, pero hay momentos donde Dios va a decir: esa fe te hubiera alcanzado para otro tipo de cosas, para que yo te dijera sí, pero en esta ocasión te sigo diciendo no, por una simple razón: porque ya estás caminando sobre un sí que es mucho más potente que eso que me estás pidiendo. Decirte sí a lo que me pides es decirle no a un propósito que yo ya tengo con tu vida. Pero cuando yo te digo no a lo que me pides, es porque antes ya había lanzado algo sobre tu vida. Ya estás caminando sobre una bendición mayor y yo no te voy a desviar de ese camino. Eso se llama soberanía. Y grábese esto: lo único que es más grande que nuestra fe es la soberanía que tiene nuestro Dios. Independiente de lo que tú necesites, habrán momentos donde Dios te va a decir que no. Y podrás pedir toda la oración que quieras. Y podrás pedirle al pastor que ore. Y podrás decirle a los intercesores que oren. Pero hay momentos donde ya Dios dijo no. David fue un hombre que sabía y conocía los sí de Dios. Señor, voy a pelear contra Goliat. Ve. Señor, voy a lanzar una piedra. Sí. Señor, voy a matar a Goliat. Sí. Señor, voy a pelear contra los filisteos. Sí. ¿Y tú vas a estar conmigo? Sí. Todo sí. Pero llegó el día en que David usó lo mismo y pensó que Dios le iba a decir sí como las demás veces. Y simplemente el hijo que había nacido producto de su pecado, dice la Biblia que Dios lo hirió de una enfermedad. Y dice la Biblia que David ayunó, David oró, David adoró, David se encerró y comenzó a buscar incansablemente ese sí de Dios. Pero una y otra vez Dios le dijo no. Y David lloraba, y David se revolcaba en el suelo. La gente en el palacio estaba desesperada porque estaban angustiadas por su rey. Nuestro rey no halla consuelo con nada, y su hijo sigue enfermo y el rey no quiere comer. Pero dice que pasados 7 días finalmente su hijo murió. Y lo que David estaba esperando como un sí, la respuesta fue
un no definitivo. Hay personas que están siendo golpeadas por un no de Dios. Hay otras que van a ser golpeadas por un no de Dios. Pero simplemente la palabra que te traigo hoy es porque el Espíritu Santo quiere hacerte entender, como me lo ha hecho entender a mí, que el no de Dios también es bendición. También es bendición. Y yo quiero que usted vaya conmigo, libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Aquí está hablando de uno de los no, quizás más tristes, o en su momento más poco entendibles. Como un hombre como Pablo, lleno de poder, como un hombre como estos es herido por una enfermedad producida por un espíritu. Y Pablo, que reprendía espíritus, y Pablo, que era instrumento para hacer milagros de sanidad, pensó simplemente: creo que tengo la salida. Y dice Segunda de Corintios capítulo 12: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Otras versiones dicen un aguijón, una herida. Dice: un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera ¿qué? Orgulloso. Pero cuando usted profundiza más, se da cuenta que el propósito no era únicamente que el apóstol Pablo no se volviera orgulloso, sino que hay algo más profundo. Verso 8, versículo 8. En 3 ocasiones distintas, ¿qué hizo? Le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez la respuesta que Él le dio fue no. Más bien, ¿qué le dijo Dios? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Espíritu Santo, tú me has dado esta palabra. Hablaste a mi corazón en un momento que lo necesitaba. A veces recibir un no es algo doloroso, pero Señor, también cuando entiendo que el no termina siendo una bendición mayor, esa sensación de desprecio, esa sensación de hijo no oído o escuchado, se tiene que ir. Señor, yo te ruego que en esta noche, así como hablaste a mi vida y a mi corazón, también hables a alguien que necesita oír esta palabra, porque dice: solo escucho no de Dios. El silencio tuyo muchas veces también es un no. Cuando te he pedido que aparezcas y no apareces, eso es un no. Cuando te he pedido que me hables y no me hablas, eso es un no.
Y hay personas que entran en crisis de fe cuando el no tuyo aparece. Pero hoy te pido, ayúdanos a perderle el miedo a tus no. Ayúdanos a entenderlos. Ayúdanos a asimilarlos, a interiorizarlos, a saberlos leer, a saberlos descifrar. Espíritu Santo, que esta palabra traiga sanidad esta noche. Mira a los que están virtuales y mira a los que van a ver este video de forma extemporánea. Que la unción y la sanidad al corazón sea la misma que la que está fluyendo esta noche en este templo. Precioso Espíritu Santo, fluye con libertad y haz lo que quieras hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchos años se cuenta una historia, la historia de aquella hermosa canción que es un himno. He decidido seguir a Cristo. Y tiene una historia muy bonita, como en una pequeña aldea, un hombre con su familia era cristiano. Y en aquella aldea tenían otros dioses. Este hombre con su esposa y sus hijitos adoraban a Jesús. Cuando le llegaron al líder de la aldea con el rumor y el comentario de que este hombre estaba hablando de otro Dios llamado Jesús, este líder se enfureció y va al lugar donde estaba este hombre. Lo capturan a él, a su esposa y a sus hijos, y los llevan y los exponen ante todo el pueblo. El líder de aquella tribu le dice: te vamos a matar, pero tienes una oportunidad, y es: reniega de ese tal Jesús del que estás hablando. Pero este hombre dijo: no podría hacerlo, porque un día decidí seguir a Cristo y hoy le he entregado mi vida y Él gobierna mi vida. Yo no sé si la tienes ahí, Juanes. Este hombre cantaba así: si se la sabe, cántela. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Cuando este hombre cantaba esa canción, dice que más se enfureció el líder de aquella tribu. Entonces dijo: traigan a la esposa. Y puso a la esposa delante de todo el pueblo y dijo: si no reniegas de tu Dios, la vamos a matar a ella. Y este hombre simplemente comenzó a pedir ayuda a Jesús y comenzó a decir, y seguía cantando: yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice que en ese momento mataron a la esposa. Para este hombre fue muy duro, porque él estaba invocando a Jesús y él estaba esperando una respuesta. Él estaba esperando que cayera algún rayo del cielo, que hubiera algo que lo liberara, pero no. Lo único que apareció fue la muerte para su esposa. Pero este hombre siguió adorando. Ya eran sus dos pequeños hijos los que pusieron delante de él y le dijeron: o reniegas de ese tal Jesús, o vamos a matar a tus hijos.
Yo le pregunto a usted qué haría ante una situación como esas. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre miró al cielo y dijo: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. Él estaba seguro que Cristo lo iba a rescatar. No vas a permitir que mis hijos mueran, pensaba él. Seguía adorando, porque creo que vas a defendernos. Y él decía: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. ¿Y sabe qué sucedió? Tampoco respondió Dios. Guardó silencio y le tocó ver cómo sus dos pequeñitos hijos eran asesinados. Este hombre destrozado por dentro, ya no podía más. Le habían quitado lo que más amaba. Quizás muchos pensarían: ¿y dónde está su Dios? ¿Por qué le dijo no cuando este hombre más lo necesitaba? Le dijeron a él: entonces tienes una última oportunidad. Reniega de Jesús. Mira, no te salvó. ¿Dónde está Él? No evitó que matáramos a tu esposa. No evitó que matáramos a tus hijos. Y tú sigues pidiéndole ayuda, cantándole. Con lágrimas en los ojos, a este hombre no le importó. Y siguió cantando con las pocas fuerzas que le quedaban. Quizás harás algo, y si no lo haces, no me importa, porque yo me he enamorado de ti, Jesús. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Dígale: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Poco tiempo después de que este hombre fue asesinado, el líder comenzó a pensar: ¿qué tiene ese tal Jesús que hizo que un hombre estuviera dispuesto a que su esposa fuera asesinada y que sus pequeños hijos fueran asesinados, aun cuando su Dios no le respondió? Y dice que después de la muerte de aquel hombre, el líder de aquella aldea se convirtió al cristianismo. Y todos comenzaron a convertirse. Y fue la explosión más grande en aquella aldea. Y todos fueron convertidos simplemente porque un hombre siguió adelante a pesar de que Dios le dijo no a una súplica. Y lo que te quiero decir, iglesia, en esta noche, es que van a haber no de Dios que te van a doler. Es más, quizás ya hoy estás herido por un no de Dios. Una situación que hasta el día de hoy no has comprendido. Una situación que hasta el día de hoy te preguntas: ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que se muriera mi familiar? ¿Por qué permitiste que mi papá o mi hogar se destruyera? ¿Por qué permitiste que me despidieran de aquel empleo? ¿Por qué permitiste que me difamaran, hicieran tantas cosas que hicieron conmigo?
Quizás hoy todavía le preguntas a Dios por qué cuando te busqué. ¿Por qué cuando clamé a ti obtuve un no como respuesta? Yo no lo entiendo. Y te tengo que decir que hasta el día de hoy ese no todavía me duele. Esa puerta que me cerraste todavía me duele. ¿Por qué estoy cansado de ver cómo tantos otros progresan, que no te aman y que no te tienen? ¿Y por qué yo que trato de agradarte? ¿Por qué yo que oro, que te busco, que te he entregado mi vida? ¿Por qué veo como si las puertas se me cerraran? Yo veo que mis vecinos progresan. Yo veo que mis vecinos tienen más dinero. Yo veo que mis vecinos tienen los mejores empleos. ¿Y yo qué pasa conmigo? ¿Por qué las puertas se han cerrado? ¿Por qué yo miro al cielo y me dices no? Otras veces me ignoras. Otras veces te digo, Señor, ¿dónde estás? Y me dicen que tú siempre oyes la oración, pero no aparece la respuesta. Yo quiero que me digas qué pasa. ¿Acaso tú tienes hijos preferidos? ¿Acaso eso de que tú nos amas a todos por igual, eso será mentiras? ¿Acaso será que yo he cometido algo? ¿Qué tengo yo, Señor, que no he hallado tu gracia? ¿Qué tengo yo, Señor, que veo como otros son mejores que yo y son más bendecidos? Y has sido víctima. Has sufrido un no de Dios y el enemigo usa eso para hablarte y para decirte: no tiene sentido que sigas yendo a la iglesia, no tiene sentido que sigas buscando de ese tal Dios. Mira tu matrimonio destruido, mira la enfermedad que tienes y no hay sanidad, mira cómo tu hogar se está dañando, mira cómo tu hijo cada vez es más rebelde, mira cómo tu economía cada vez va de mal en peor, y tú sigues ayunando y no ves respuesta, y tú sigues orando y no ves respuesta, y vas a la iglesia y no ves respuesta. Yo quiero decirle a la iglesia en esta noche: hay un propósito detrás de todo eso. No es que Dios se haya olvidado de ti, ni mucho menos. No es que Dios haya cerrado tu oído, su oído a tus oraciones. Claro que no. Es más, hoy he venido aquí, el Espíritu Santo me ha traído aquí a decirte: yo sí he oído tus oraciones, yo he escuchado tus oraciones y he guardado silencio. ¿Sabes por qué? Porque hay algo grande que estoy preparando para ti. Estoy guardando silencio. ¿Sabes por qué? Porque hay un proceso de transformación contigo, porque te voy a hacer crecer, porque he decidido engrandecerte, y para engrandecerte tendrás que pasar por momentos difíciles. Para engrandecerte tendrás que llorar muchas veces. Para engrandecerte tendrás que aprender a desarrollar la paciencia, porque yo no actúo como actúa el mundo. Tendrás que aprender a ver el mundo con otros ojos, y eso te va a costar. En ocasiones vas a tener que llorar, pero simplemente confía, porque yo sé lo que hago. Pablo estaba cansado con su aguijón y le dijo muchas veces a Dios: sáname. Pero Dios le dijo: te estoy procesando. ¿Sabes por qué? Porque te voy a enseñar a ser humilde primero. ¿Y sabes por qué te voy a enseñar a ser humilde? Porque te voy a dar tantas cosas que si no aprendes el principio de la humildad, tu corazón no lo va a resistir. ¿Sabe que estoy cansado de ver tantos aparentes siervos de Dios llenos de orgullo, que solo quieren lucir su camioneta Toyota Fortuner 4x4? Y eso pareciera que fuera el principal motivo hoy de muchos. Otros que simplemente, porque el poder de Dios comenzó a usarlos, ya no hablan con la gente. Ya se creen que están en un nivel superior y no soy digno ni que me saluden. Tienen que andar con escoltas, porque es que yo ya soy superior a usted. Es que yo soy el pastor, yo soy el ungido. Error.
Pablo aún no sabía el llamado que tenía, pero Dios, que mira la eternidad, sí lo sabía. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le envía una enfermedad, permite que llegue una enfermedad. ¿Y sabe por qué llegó esa enfermedad? Porque era la única forma de mantener humilde a Pablo. Yo vine a entender muchos años después por qué Dios permitió que yo pasara por situaciones tan duras cuando era niño. ¿Por qué tuve que aguantar hambre? Yo le he contado muchas veces la historia, pero yo lo entendí mucho tiempo después, porque Él mismo me dijo, te estaba preparando el corazón. Porque si las bendiciones que tienes y las que vas a tener te hubieran llegado sin que tu corazón estuviera preparado, eso te hubiera dañado. Y hay algo que Dios nunca va a compartir, y es su gloria. Así que si estás pasando por un momento de no de Dios, quiero decirte, Dios te está preparando, porque lo que viene para ti es muy grande. Y trabaja en tu corazón, trabaja en tu corazón. Podrás ayunar, podrás entrar arrodillada a esta iglesia desde la puerta de allá hasta acá, si quieres. Podrás hacer todos los sacrificios que quieras, podrás hacer todos los pactos en dinero que quieras, pero Dios tiene un no sobre tu vida, porque ya hay un proceso que Él trae contigo, y tu fe no va a cambiar su soberanía. Él dijo, yo prefiero verte llorar hoy, porque van a ser muchas las risas que vas a soltar después. Así que esas lágrimas de hoy, por eso dice la palabra, son simplemente una siembra. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. ¿Sabes por qué? Porque el no que tienes hoy, ese no te deja desviar de un enorme sí que ya Dios lanzó sobre ti. Dios dijo, te voy a usar. Dios dijo, te voy a engrandecer, pero así no me sirves. Dios dijo de mí cuando yo era un niño, vas a ser pastor. Y yo pensé, ay, primer pastor a los 12 años. No, pasaron 28 años. ¿Sabe por qué? Porque Él me dijo, vas a ser pastor, pero así no me sirves. Te voy a pisotear, mira, vas a ser pisoteado, porque la semilla, para que pueda dar fruto, tiene que caer a tierra, tiene que morir, y en ese proceso va a llorar, va a llorar. Y cuando la semilla clame a mí y me diga, ¿por qué me dejaste solo? Yo le diré, porque eres una semilla y tienes que crecer. Mira, me está doliendo. Hay algo que me está destrozando por dentro. Ayúdame, ¿dónde estás? Y Dios desde el cielo, aquí estoy. Pero ese proceso lo tienes que vivir. Y la semilla dice, voy a ayunar para que Dios me quite este dolor, todo este montón de problemas. Estoy viendo cómo me estoy destrozando por dentro y estoy solo. Y la semilla, por más que ayune, Dios dice, puedes ayunar, puedes llorar todo lo que quieras, pero tú no eres una semilla, tú eres una planta que va a dar fruto. Como semilla no me sirves, así que tienes que vivir el proceso. Señor, mira, me está saliendo algo de adentro, me duele. Señor, mira, ya estoy destrozado. Ay, Señor, estoy muriendo. Sí, es que necesito que mueras. Ese es el proceso. Sálvame. No. ¿Eres malo? ¿Quieres verme sufrir? No, no te quiero ver sufrir. Quiero que dejes de ser semilla y te conviertas en árbol que dé frutos. Eso es diferente. Mire, yo no sé a quién le está hablando Dios en esta noche. Yo ya vi que este mensaje
Hoy no se va a terminar, pero no me importa. Los no de Dios nos harán depender siempre de Él. Dios le dijo a Pablo: ¿sabes por qué no te curo? Porque quiero que aprendas a depender de mi gracia. Si yo te curo y llevas una vida sin problemas, te vas a olvidar rápidamente de mí, porque yo sé cómo piensa el ser humano. Pero cuando yo dejo que tú tengas momentos difíciles, por más que me digas que te los quite, habrán cosas que te diré no, porque ese no te hará depender de mi gracia. Pablo le decía: Señor, por favor. 3 veces le dijo: quítame esto. Y sabe que le decía: no, no te lo voy a quitar. Que te baste mi gracia, que te baste mi amor. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Habrán cosas que por más que trabajes no vas a poder vencerlas. Habrán cosas que por más que trabajes van a seguir estando ahí. Señor, pero ¿por qué si yo anhelaba ser millonario toda la vida? Y Dios dice: el día que yo te dé millones, ese día pierdo tu alma. Y prefiero tenerte ahí, orando todos los días por la provisión, pidiéndome todos los días que te dé para lo que tienes que pagar en el mes. Porque el día que llegue la sobreabundancia, a muchos la sobreabundancia los va a matar. Y por eso Dios dice: hasta que no cambies, hasta que no transformes tu corazón, la sobreabundancia no va a llegar. Así que por más que me lo pidas, la respuesta seguirá siendo no, no. Porque yo te prefiero en el cielo. Yo te prefiero que tengas aquí necesidades, pero que cuando mueras llegues al cielo, a que tengas aquí sobreabundancia y que tu alma se pierda. Así que hay no de Dios que van a estar prolongados en tu vida, porque Él sabe lo que hace, porque Él te está cuidando. Pero Él dice: enamórate de mi gracia, enamórate de mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Te sientes débil en esta noche? ¿Te sientes imperfecto? ¿No estás a gusto con quien eres? Yo te digo, hoy Dios te dice: mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Lo que hoy es tu debilidad, mañana será la fuente de tu poder. Lo que hoy es tu lucha, mañana será la oportunidad para que Dios te use con poder. Los muchachos de Grupos Life, Adicciones, aquí están Carlos Mario, que lo veo por allí, está Germán, Jaime. Ellos han vivido un proceso. Lo que un día para ellos significó la peor vergüenza, hoy Carlos Mario encontró en eso una fuente de poder impresionante. El poder de Dios se ha perfeccionado en la debilidad, en lo que fue debilidad en Carlos Mario. Y hoy, eso que Satanás usó para dañarlo, hoy Dios lo usa poderosamente para salvar a otros. Para salvar a otros. Germán trajo ya una persona el martes. Lo que un tiempo Satanás usó para dañar, ya hoy Dios lo está usando con poder para salvar a otros. Lo que hoy es tu debilidad, dice Dios: prepárate, porque mañana será la fuente de tu poder. Prepárate. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué? ¿Para qué entonces? ¿Cuál es el propósito de los no de Dios? Y rápidamente, hacernos depender de su gracia. De su gracia. Muchas veces Dios te va a decir no. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere enseñarte dependencia. Mientras tú no aprendas a depender de Él, tu nevera seguirá permaneciendo vacía. Vacía. Mientras usted no aprenda que su proveedor no es una empresa, sino que es Dios, su alacena seguirá estando vacía. ¿Sabes cuándo la va a comenzar a llenar el Señor? Cuando tú entiendas que tu proveedor es Él y no es el dinero.
Por eso la Biblia dice, hay que ir y comprar sin dinero. Aquellos que han entendido esa palabra ya no van y le dicen a Dios: Señor, dame el superempleo. Señor, quiero un empleo que me gane muchos millones. Dios dice: no, ese no ha entendido que soy yo el que lo quiero bendecir. Ese no ha entendido que soy yo quien lo quiero prosperar. Tú lo que tienes que decirle a Dios es: Señor, aquí están mis necesidades, yo las presento delante de ti. Tu palabra dice que las presentemos y que van a ser suplidas. El cómo lo harás, a mí no me importa eso. Si lo quieres hacer a través de una empresa, hazlo. Si lo quieres hacer a través de alguien que me bendiga, hazlo. Pero simplemente yo te presento mis necesidades a ti y simplemente suple. Pero muchas veces usted le pide a Dios y le dice: Señor, dame ese empleo. Señor, quiero tal cosa. Y Dios dice: ¿y para qué la quieres? Señor, es que si yo trabajo en esa empresa, mis problemas económicos se van a acabar. Yo voy a ser muy adinerado, voy a tener dinero para lo que quiera. Y Dios dice: no, cancelado, no te lo doy. ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en que tú y yo aprendamos que nuestra provisión viene de Él. Por eso, mientras tú y yo no entendamos eso, la nevera seguirá estando vacía. La nevera no está vacía porque Satanás te esté atacando. No, la nevera está vacía porque Dios te está formando, porque Dios está haciendo un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer de fuego. Quizás usted no diga amén a esa palabra, pero yo se lo tengo que decir. El Espíritu Santo está empeñado en transformarte y prepararte para una gran cosecha, y en ese proceso muchos no van a aparecer. Los no de Dios van a estar presentes simplemente porque Él quiere que aprendamos a depender de su gracia. Cambia su vocabulario. No le estoy diciendo con esto que no busque trabajo. Es que el pastor dijo que mi provisión viene de Dios, entonces no voy a buscar. No, simplemente dígale a Dios: tú eres mi proveedor. ¿En cuál de todas las empresas que tienes en el mundo me quieres bendecir? Simplemente yo tocaré la puerta y tú la abrirás. Cuando una persona entiende eso, no le da miedo a que lo despidan, no le da miedo a que la empresa cierre o se acabe. Simplemente se cerró. Dios, ¿cuál será tu nueva fuente de bendición? Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero estoy seguro que a muchos Dios les está hablando. Segundo, ¿por qué Dios dice que no? Y por una razón muy elemental. Dios muchas veces te va a decir que no, porque hay un plan mejor que el que tú le estás pidiendo. Básico, elemental. Tú muchas veces le pides a Dios cosas y Él dice no. Y en Isaías dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hay que entender esta palabra, porque cuando usted entiende esta palabra se va a dar cuenta por qué llegan los no de Dios. Hace 10 años, poco más, mi esposa y yo no queríamos ser papás. Estaba decidido. Decíamos: no nos gustan los niños, no queremos ser papás. Yo iba a la casa de mi mamá, mis sobrinitos estaban todos chiquitos. Yo le decía a mi esposa: vámonos de acá. Me gustaba la paz, la tranquilidad. Y era una decisión: no vamos a tener hijos. Ese era mi pensamiento. Pero como Dios tiene planes y tiene propósitos, aún planificando, quedamos embarazados. Yo no lo podía creer. Tuvo que salir la enfermera a decirme: Señor, créalo.
felicitaciones, va a ser papá. Yo, papá, yo voy a demandar a los con lo que planificábamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que eso no estaba en los planes? Me tuve que sentar en un murito por allá a echarme aire. Y yo decía, vamos a ser papás. Pero esa experiencia despertó en mí un instinto. A partir de aquel momento se me despertó un amor a mi esposa también, pero eso no duró muy poco, 2 meses, menos de 3 meses, el bebé se perdió. Y fue un golpe muy duro. Mi esposa me consolaba a mí. En ese momento esa pérdida me dolió más a mí que a mi esposa. Y yo fui y le oré a Dios y le dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Y sabe qué me dijo Dios? Nada. Silencio. Un no. Shh. Empezamos a buscar. Casi no quedamos. Finalmente, después de como 8 meses, volvimos a quedar. Y ahora sí, ya ambos lo anhelábamos con todo el corazón. Menos de 2 meses se perdió. En esa segunda vez era yo el que consolaba a mi esposa. Era particular la primera pérdida, como que me dio más duro a mí, Dios fortaleció más a mi esposa. Pero en esta segunda pérdida golpeó más duro a mi esposa. Y yo la consolaba a ella. Y volví otra vez a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué este segundo bebé se perdió? Y pensé, Dios me está castigando por algún día haber dicho, no quiero ser papá. Y Satanás me hablaba aquí, me decía, ¿y dónde está tu Dios? Y me sentía castigado por eso. Dijimos, vamos a intentarlo una última vez. Y no quedábamos. 10 meses y no pasaba nada. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasa? Y Dios callado. Hasta que después de 10 meses, cuando habíamos pensado ya incluso en hacernos un tratamiento, me acuerdo yo que el 6 de enero del año 2012, ese día que cumplía años, siempre cumplo años en ese día, siempre el 6 de enero, me levanté y yo estaba solo y puse una canción de adoración y me postré y le dije, ese año cumplía 30 años, le dije, Señor, gracias por todo lo que me has dado tanto, y le enumeré a Dios todas las bendiciones y le dije, pero falta una cosa, no me has dado un hijo y no me has respondido por qué. Y comencé a orar y Dios trajo a mi memoria la historia de Ana y de Samuel. Y yo le dije, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Señor, si tú me das un hijo, va a ser presentado y consagrado a ti. Y me comprometo a guiarlo en tus caminos. De hecho, por eso se llama Samuel. Y ese día, ese fin de semana, mi esposa me dijo, no se vaya a empelicular, usted es muy empeliculado, pero tengo un atraso. Y salimos y compramos la prueba y no la hicimos. Yo pensé, eso parecía que no, pero después resultó que sí estábamos embarazados. Corrimos donde el médico, hicimos todo lo que el médico nos dijo, y ese embarazo fue un embarazo espectacular. Y hoy esa bendición tiene 10 años y está allí sentado. Se llama Samuel. Y hablando con Dios, simplemente me dijo, te dije 2 veces no. ¿Sabes por qué? Porque había alguien que tenía preparado para ustedes. Y ese alguien, este jovencito que está acá, hace parte del propósito que yo tengo con ustedes. No era el tiempo. Y ustedes buscaron desesperadamente voluntad permisiva, mas no mi voluntad perfecta. Pero ahora están dentro de mi voluntad perfecta. Cuando entran en la voluntad permisiva, Dios dice no.
Pero cuando entras en la voluntad perfecta, Dios dice sí. Y he aquí las bendiciones. Hay personas aquí a las que Dios les está diciendo no ya, pero prepárate, porque pronto viene el sí. Hay personas aquí que como el semáforo Dios les está diciendo alto, stop, quédense quietos. Después les va a decir amarillo, prepárate, porque viene el color verde que te dice avanza. Hay personas a las que Dios les ha dicho no, pero no quiere decir que sea un no definitivo. Hay personas a las que Dios les ha dicho no, pero les está diciendo te estoy preparando para algo mayor, te estoy preparando para algo mejor. Cuando Dios dice no, es porque está viendo algo mejor para nuestras vidas. El no de Dios precede a un sí que es mucho más grande y sobre el cual estamos caminando en este momento hasta que se cumpla. Cuando Dios dice no, es porque ya hay un sí mayor operando en nosotros. Dios dice no, eso que me estás pidiendo no te lo voy a cumplir, porque va en contravía de algo que ya está operando en tu vida. Entonces no me lo sigas pidiendo. Tú tienes simplemente que decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender los no. Cuando tú dices no, hay gente que se enoja, hay gente que deja de venir a la iglesia, hay gente que le dice no vuelvo porque no me has respondido, no vuelvo porque me dejaste solo. No, entonces estás demostrando por qué Dios te seguirá diciendo no. Una persona que ha madurado espiritualmente, cuando Dios dice no, va y ora y le dice: Señor, ahora entiendo que tienes algo mejor para mí. ¿Sabes qué hizo David después de que su hijo murió? Cuando ya Dios definitivamente le dijo no y el niño muere, dice que los servidores tenían miedo de contarle a David. Llevaba mucho tiempo sin comer y decían ellos: si estando aún vivo el niño, el rey no quería comer, ¿qué va a pasar ahora que el niño ya murió? Y cuando David se da cuenta que el niño muere, ¿sabe qué hace? Se levanta, va, se baña, se perfuma y va y se introduce en el templo. ¿Y sabe qué hace? Comienza a adorar, porque David había entendido que cuando Dios dice no, es porque viene algo mejor. Y dice la Biblia que después de orar, después de darle gracias a Dios aún por ese no que le había dado, él va y busca nuevamente a Betsabé, duerme con ella. Betsabé queda embarazada y ¿sabe a quién tiene? Dios le regala una bendición mayor, le regala a Salomón. Y dice la Biblia que aún Jehová se enamoró de ese bebé y dijo que le pusieran ese nombre, porque la bendición que Dios tenía para David era una bendición mayor. Por eso Dios le dijo no a David con este bebé. Pero ¿sabe por qué? Porque en los planes de Dios ya venía un Salomón. Y yo quiero decirle a la gente en esta noche: hay un Salomón preparado para ti. Hay un Salomón que viene para tu vida. Hay una bendición que hoy quizás no alcanzas a discernir. Hoy estás llorando por algo que perdiste, pero Dios te dice: no llores más a ese bebé, no llores más a ese niño. Prepárate, porque hay un Salomón que va a llegar cuando sea mi tiempo, dentro de mi voluntad. El no de Dios simplemente te está diciendo: hay algo mayor para ti. Hay algo mayor. Y encontré un versículo en Eclesiastés 11:5 que dice: así como no puedes entender el mundo, entender el rumbo, que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Y hay personas que quieren entender a Dios. Dios no tiene lógica. Usted puede entender al ser humano. Quizás usted puede descifrar los patrones del ser humano, pero a Dios nadie puede entenderlo. Nadie. Mire, se lo vuelvo a leer. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre,
tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. No trates de entender el modo de operar de Dios, porque te vas a enloquecer. Nadie podrá entenderlo. Nadie puede entender la forma de operar de Dios. Por eso cuando Él dice no, aunque no lo entendamos, debemos aceptarlo y obedecer. Que no te guste lo que Dios está haciendo no quiere decir que Él no sepa lo que hace. Aunque José oró, Dios no evitó que estuviera en la cisterna. Yo me imagino que José, estando en la cisterna, oraba. Yo me imagino que José allí decía: Señor, por favor, sácame de aquí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me metieron en esto? Y cuando por fin lo sacan, lo iban a vender a unos ismaelitas. Y yo me imagino que José decía: Señor, no permitas que me vendan. Señor, yo declaro, yo profetizo, yo decreto. Y marchaba y decía un montón de cosas: que no me van a vender a los ismaelitas. Algo va a suceder, vas a tronar desde el cielo, pero algo se te va a ocurrir. ¿Y sabe qué pasó? Fue vendido a los ismaelitas. Y cuando llega allá, lo compra un hombre, Potifar. Después va a ser llevado a la cárcel y José ora: Señor, no permitas que me lleven a la cárcel. Ay, Señor, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo no sé qué, Señor, que no me van a meter a la cárcel. Yo reprendo al espíritu de cárcel, yo reprendo a Satanás. Y él decía todo, pero ¿sabe qué hizo Dios? No lo escuchó. ¿Sabe por qué? Porque ya había un propósito y no permitió Dios. Dios no evitó que él estuviera en la cisterna. Dios no evitó que él fuera vendido. Dios no evitó que él estuviera en la cárcel. ¿Sabe por qué? Dios le dijo no a las peticiones que él le hacía, porque ya José caminaba sobre un sí que él había decretado, y ese sí decía que él llegaría al palacio de Egipto y que sería un gobernador. Hay personas aquí a las que Dios ya los mira en su eternidad y dice: si supieras lo que voy a hacer con tu vida. Pero para llegar allá tendrás que pasar por momentos duros. Para llegar allá tendrás que pasar por momentos difíciles. Para llegar allá muchas veces vas a recibir un no mío. Así no lo entiendas. Señor, ¿cómo permites que se muera un familiar? Señor, ¿cómo permites que pase por este desierto? Y Dios dice: si supieras a dónde te voy a llevar, simplemente guardarías silencio y dirías como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Eso lo hace una persona que ha entendido. Eso lo hace una persona que comprende que los no de Dios no te van a hacer desviar del propósito que Él tiene contigo, aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron amenazados con ser introducidos en el horno de fuego. Pero ¿sabe qué dijeron estos hombres? El Dios a quien servimos nos va a librar del horno de fuego. Eso es una oración, es una declaración: Señor, tú me vas a librar. Pero ¿sabe qué dijeron después? Y aunque no lo haga, quiero decirle a usted, oh rey, que no adoraremos a otro Dios. Aunque Él nos diga que no, aunque nosotros le pidamos que nos libre del horno de fuego, y aunque su respuesta fuera no, no lo vamos a traicionar a Él. ¿Y sabe qué? Ese no de Dios, porque Dios dijo: no impediré que ustedes entren al horno. Ellos conservaban la fe. Ellos decían: algo hará el Señor, algo hará con nosotros.
nos va a rescatar. Cierto, Señor, que tú nos vas a rescatar. Yo creo que ellos tres oraban allí: Padre, en el nombre, en tu nombre, oh Jehová, tú nos vas a librar. El Dios que dividió el mar rojo hoy nos va a salvar de esta injusticia. Yo creo que ellos allí, cogidos de las manos, hacían cadena de oración. Algo hará el Señor. Cierto, Señor, que tú nos vas a evitar entrar a ese horno de fuego. Y Dios desde el cielo los miraba y decía: no evitaré que entren al horno de fuego. Pero ¿cómo así? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo hace que sus hijos entren al horno de fuego? Sí, Dios permite que entremos al horno de fuego porque es la única forma de llevarnos a otro nivel. Los que entraron al horno fueron 3 simples hebreos. Los que salieron del horno fueron los nuevos gobernantes de Egipto. Eso de Babilonia, eso hace Dios cuando te dice no. El no que estás viviendo hoy te está preparando para una cosa mayor. Eso es lo que te quiero decir. Mujer, deja de llorar. Hombre, deja de llorar porque Dios no te ha respondido o porque Dios te ha dicho que no. No te sientas inferior. Te lo digo en el nombre de Jesús en esta noche. Él sabe lo que hace contigo. Tú no te le has escapado. Tú no te le has escapado. Y siento decirte, Él te ha visto llorando y cada lágrima la ha recogido. Siento decirte en esta noche, tu sí está muy pronto en llegar. Llega tu sí. El año 2023 va a ser el año de los sí de muchos aquí. Yo no sé si usted captura eso, pero yo siento decirlo aquí por el Espíritu. El año 2023 va a ser el año de los sí de muchos, porque han pasado años donde las respuestas han sido no. Han pasado años donde las puertas han estado cerradas y has tocado puertas y te han dicho no. Y me has preguntado qué pasa. Yo te digo hoy, te he estado formando el carácter, te he estado formando en paciencia, te he estado formando el corazón y preparándote para el sí que viene el próximo año. Vas a ser sorprendido, porque cuando Dios dice sí, ese sí es sobreabundante, aleluya. Cuando Dios dice sí, ese sí sorprende, aleluya. Y el año 2023 será el año de tu sí. El año 2023 será el año del sí para tu familia. El año 2023 será el año del sí para tu salud. El año 2023 será el sí para tu nuevo empleo. El año 2023, si lo capturas y lo recibes, será tu año sobreabundante. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dele ese aplauso a Jesús en esta noche y agradézcale. Y quiero terminar. ¿Por qué los no de Dios? Y lo tercero es que los no de Dios producen transformación. Un no de Dios transforma, forma, moldea. Eso hacen los no de Dios. Por eso cuando Dios te dice no, indirectamente lo que te está diciendo es: te estoy preparando. Y este no te va a doler, pero te va a formar. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Traducción lenguaje actual dice: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas que hizo, le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios,
por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Y mire lo que dice el versículo 9. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, ¿qué pasó? Ojo a ese verbo. Se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Jesús también sintió miedo al dolor. Imagínese a Jesús minutos antes de que fuera arrestado. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía cómo lo iban a capturar, lo iban a azotar. Él ya sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que no iba a quedar ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Él ya sabía que lo iban a coronar con una corona de espinos. Él ya sabía todo eso. Y Jesús estaba angustiado. Y dice que en ese momento ora al Padre. Y le dice, le rogó: pasa de mí esta copa. Por favor, Señor, ¿habrá alguna otra forma de salvar a la humanidad que yo no tenga que ser llevado como un cordero al matadero? ¿Habrá alguna otra forma, Señor? Y dice que lloraba. ¿Y sabe qué le dijo Dios a su propio hijo? A su hijo Jesús. ¿Sabe qué le dijo? No. El no, quizás más doloroso para Jesús. Pero ¿sabe qué hizo Jesús cuando Dios le dijo no? No salió llorando como un niño chiquito diciendo: entonces yo me automataré y me suicidaré y no haré este plan. No. Yo también tengo poder y no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Obedeció y se entregó y se humilló. ¿Sabe por qué? Porque ese no del Padre sobre él lo convirtió en el Salvador del mundo. Un no del Padre sobre nosotros nos transforma. Los no del Padre sobre ti producen transformación. Cada no de Dios sobre nosotros está produciendo algo. Yo no sé en qué te estás convirtiendo. Yo no sé en qué te está convirtiendo Dios. El no de Dios permitió que Cristo Jesús se convirtiera en Salvador. Siempre que hay un no de Dios para nuestra vida, hay una intención de transformación en nosotros. Yo siento decirle a alguien aquí: Dios te está moldeando. Ese no que has recibido durante todo el año, esa puerta cerrada que no se ha querido abrir, quizás tú no has visto, pero te ha moldeado el carácter. Hay personas orando aquí por una pareja, diciéndole: Señor, me siento solo, Señor, me siento sola, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como que nadie me mira, como que soy invisible, como que ninguna mujer me mira, como que ningún hombre me mira. ¿Qué pasa, Señor? Mira mi soledad, mira cómo estoy de solo, mira cómo estoy de afligido, mira tal cosa. Y Dios desde el cielo se ríe y este año te dijo no. Y cuando orabas por alguien, Dios te decía no. Y cuando alguien te invitaba a salir, Dios te decía no. Y tú dices: pero ¿qué pasa? Y Dios dice: simplemente te estoy transformando. ¿Sabes qué estoy haciendo en ti? Que primero te aprendas a conocer tú en la soledad, que primero aprendas a identificar todas las cosas malas que tienes antes de darte esa persona que me estás pidiendo. Dios dice: yo no te voy a entregar una hijita mía que tanto amo si tú no cambias tu carácter. Yo no te voy a entregar a una mujer como me la estás pidiendo, hija mía, que me ame, que me sirva, cuando tú eres perezoso para leer la palabra, cuando tú no tienes intimidad conmigo. No te la mereces. ¿Quieres la mujer que me estás pidiendo? Primero conviértete tú en el hombre que ella también merece. Pero hay gente que le
dice: Señor, dame un hombre así, dame un hombre con estas características, y no te has mirado lo imperfecta y todas las cosas que tienes por cambiar, y Dios te dice no. Y cuando Dios te dice no, ¿sabes qué está haciendo? Está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu personalidad, está trabajando en tu autoestima, está trabajando en ti para después decirte: ahora sí, estás listo para entregarte la sierva que has pedido. Ahora sí estás lista para entregarte el hombre que has pedido. ¿Sabe una cosa? Dios no te va a entregar la bendición si antes no estás preparado para recibirla. ¿Y sabes cuál va a ser la plataforma para formarte, para transformarte? Las puertas cerradas. Los no de Dios van a producir transformación. Así que deja de renegar y de decirle a Dios: ¿por qué me dices que no? Hay mujeres, hombres también, que han perdido seres queridos. Señor, mi hijo murió en un accidente. Qué duro. ¿Por qué lo permitiste? Un día te vas a dar cuenta que Dios permitió que sucediera porque era el momento para él partir, porque estaba bien con Dios. Si queda un tiempo más, Dios sabía que esa alma se iba a perder. Un no de Dios en un momento dado, su intención fue cuidar un alma. Hay no de Dios que no los vamos a entender, iglesia. Por más pataletas que demos: ¿por qué lo hiciste? Todo tiene un propósito. A los que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo. Y Santiago dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, se lo voy a parafrasear. Cuando tengan que enfrentar un no de Dios, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Nada. Los no de Dios nos perfeccionan y hacen que estemos completos. Dios trabaja en tu vida y trabaja en mi vida. Entonces dice Santiago: gócense y alégrense cuando Dios les diga que no. No se pongan a hacer pataleta como niños chiquitos. No se pongan a llorar porque Dios hace silencio. Interpreta los silencios y dile a Dios: si me estás diciendo que no, ¿qué tengo que aprender de este no? Si este año 2022 ha sido el año de los no, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué has aprendido de esos no? Llevas pidiéndole mucho tiempo algo a Dios y nada que sale, ¿Por qué crees que no ha salido? Pedís y no recibís, dice la Biblia, porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal? Pedir para los deleites de la carne. Antes más bien anhelar las cosas de arriba. Pidan las cosas de arriba y enfocándose en las cosas de arriba, lo demás va a llegar como añadidura. No te enfoques en la añadidura, enfócate en las cosas del Espíritu, en las cosas del cielo. Por eso haces bien en estar aquí en esta noche, porque muestra que estás buscando y que le estás dando la prioridad a Dios. Y todo lo demás va a ser añadidura.
El dinero que necesitas para los regalos de diciembre van a ser añadidura. Lo declaro en el nombre de Jesús. Si hay puertas cerradas hoy, yo declaro que en este momento se van a comenzar a abrir. Porque los sí de Dios van a empezar desde este momento. Puertas que estuvieron cerradas se van a comenzar a abrir en el nombre de Jesús. Yo profetizo en el nombre de Jesús que en esta noche, Padre, hay puertas que comienzan a abrirse. Señor, ya muchos caminaron sobre un no durante todo el año. Señor, has probado la fe de muchos. Hay personas a las que Dios no les ha dado los empleos que han pedido porque en su corazón hay orgullo. Y Dios dice, si así eres orgulloso, no te imaginas cómo te comportarías si te doy más. No cabrías en la ropa, caminarías sobre tu ego y dañaría lo que yo quiero hacer contigo. No te has dado cuenta que mientras no dejes que mi espíritu trabaje en tu corazón y en tu carácter, no vas a crecer más. Dios conoce tu corazón y hay no de Dios que están ahí muy marcados. Y lo que Dios me dice en este momento es: no voy a quitar ese no hasta que no haya cambio y transformación. Cuando me demuestres que ya estás preparado, te voy a abrir la puerta del sí. Y yo declaro que hoy a muchos se les va a empezar a abrir ese sí. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Si hasta hoy había no tuyos que no habíamos entendido, yo creo que hoy el Espíritu Santo nos ha revelado el no de Dios. Simplemente anuncia que viene algo mejor. El no de Dios genera transformación en mí, en mi carácter. Gracias te doy, Señor, por cada persona en esta noche.